Hola, mi nombre es Javier. Esta no es una historia de orgullo fácil. Es una historia sobre el frío, el hambre y el miedo que experimentas cuando las personas que deberían amarte incondicionalmente deciden que eres un error, una aberración que debe ser expulsada. Esta es mi historia de cómo a los 18 años la única puerta que conocía se cerró de golpe en mi cara por ser gay. Es la historia de cómo la calle se convirtió en mi universidad y de cómo el desprecio de mi familia se transformó en el combustible más potente que he conocido. Hoy tengo éxito, tengo una empresa, tengo una pareja que me ama, pero la cicatriz que llevo no es física, es el eco del portazo y el recuerdo de que la supervivencia fue mi primer gran logro. A pesar de todo, la persona que más me dolió no fue un extraño en la calle, fue mi propio padre. Crecí en un hogar tradicional y muy conservador. Mis padres eran gente de bien, de buenas costumbres, pero con la fe tan rígida como el acero. Yo era un buen hijo, buenas notas, nunca problemas, pero desde que era un niño supe que había una parte de mí que no encajaba en su perfecto cuadro familiar. Esa parte era mi verdadera identidad. Mi adolescencia fue un infierno de ocultamiento. Veía a mis amigos salir con chicas, hablar de besos, y yo tenía que fingir, reírme de los chistes homófobos para encajar. El miedo a ser descubierto era una presión constante en el pecho. Me sentía como un impostor en mi propia vida. La doble vida es agotadora. El detonante fue mi graduación de la secundaria. Yo iba a ir a la universidad en otra ciudad, y sentí que si no era honesto ahora, la mentira me destruiría. Yo ya había conocido a Diego. Necesitaba respirar. Elegí el momento equivocado. Una noche de domingo, después de la cena, cuando mi madre estaba recogiendo los platos. Mi padre estaba leyendo el periódico. Papá, mamá, dije, mi voz era solo un hilo. Necesito hablar con ustedes de algo importante. Les dije la verdad, soy gay. Mi madre dejó caer un plato que se hizo añicos en el suelo. El sonido fue ensordecedor, pero fue la reacción de mi padre lo que me destrozó. Él no gritó, él se quedó inmóvil. Luego, lentamente, plegó el periódico, lo puso sobre la mesa y me miró. Su mirada no era de ira, era de asco y profunda decepción. No, no eres mi hijo, dijo, con una voz baja y controlada, que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. Mi hijo no es eso. Mi hijo no trae esa perversión a esta casa. Mi madre lloraba, murmurando frases sobre el pecado y la vergüenza, y yo intenté razonar. Les dije que no era una opción, que era quien era yo. Mi padre se levantó, tomó mi chaqueta del perchero y la arrojó a mis pies. Tienes media hora para recoger tus cosas esenciales. Si al amanecer sigues aquí, llamo a la policía. Esta casa ya no es tuya. Y luego me dirigió la única palabra que me acompañó durante años de calle. Vete, extraño. Esa noche, a mis 18 años, con una mochila con 3 camisetas y un billete de autobús en el bolsillo, me encontré en el porche de mi propia casa. Escuché el ruido metálico del cerrojo al activarse. Ese cerrojo no solo cerró la puerta, sino que cerró mi pasado. Llegué a la ciudad más grande, Madrid, con la absurda idea de que la universidad me acogería. Por supuesto, sin dinero ni dirección, no era nadie. Mi primera semana en la calle fue un shock físico. Dormía en parques, en el portal de edificios abandonados. Aprendí rápidamente que la invisibilidad es una habilidad de supervivencia. No miraba a nadie, no hablaba con nadie, solo me movía buscando refugio. El hambre es un dolor constante que te consume, pero el frío es el verdadero enemigo. El frío de la noche que se mete en tus huesos y te roba la esperanza. Recuerdo una noche de lluvia, escondido bajo un puente, abrazando mis rodillas. Lloré no por el frío, sino por la humillación de haber pasado de tener una cama limpia a disputar un espacio con ratas. El miedo a la violencia era constante. Ser un joven visiblemente vulnerable en la calle te convierte en un objetivo. Aprendí a caminar con el cuerpo tenso, siempre alerta.
Había días en que solo conseguía comer mendigando monedas o recogiendo latas. Encontré un refugio para jóvenes LGBTIQ+, que me acogió. Fue una bendición. Era un lugar sucio, ruidoso y lleno de historias de dolor similar al mío. Pero era seguro y me dio una ducha caliente. Ahí conocí a Miguel, otro joven rechazado por su familia. Miguel me enseñó a sobrevivir en la burocracia, a buscar trabajos por día. Mi padre me había llamado extraño e inútil. Yo decidí que mi venganza no sería gritarles, sino convertirme en todo lo que ellos pensaban que no podía ser, exitoso e indispensable. Empecé a trabajar limpiando baños en un centro comercial. El trabajo era duro, humillante y el sueldo miserable, pero era dinero honesto. Cada vez que limpiaba un inodoro, recordaban la mirada de asco de mi padre, y eso me daba la fuerza para seguir. Mi trabajo era mi dignidad. Mi pasión siempre había sido la programación. En las noches, en el refugio, cuando el ruido lo permitía, iba a la biblioteca pública. Usaba las computadoras viejas, aprendiendo código y diseño web. No tenía internet, así que descargaba libros y tutoriales. Era un proceso lento y tedioso, pero era mi única salida. La autodisciplina como supervivencia. Mientras otros en el refugio caían en las drogas o la desesperación, yo tenía una misión. Me convertí en una máquina de estudio y trabajo. Dormía 4 horas, limpiaba baños durante 8 y programaba durante 6. Mi objetivo, obtener mi primer contrato como freelancer. Mi primer contrato fue construir un sitio web simple por 300 euros. Fue el dinero más importante de mi vida, no solo por el valor monetario, sino porque demostré que podía generar valor. Con ese dinero, alquilé una pequeña habitación con humedad, pero mi propia puerta, la puerta que yo podía abrir y cerrar. El crecimiento fue exponencial. Mi reputación como programador rápido y confiable creció. De sitios web sencillos, pasé a desarrollar aplicaciones complejas. Me obsesioné con la calidad. Recordaba el frío de la calle y trabajaba más duro, no por avaricia, sino por el miedo a volver. El miedo era un buen jefe. A los 25 años ganaba suficiente dinero para dejar de trabajar para otros. Fundé mi propia empresa de desarrollo de software, Phoenix Digital. El nombre no era accidental, representaba resurgir de las cenizas. El éxito trajo estabilidad, pero la cicatriz de la familia nunca desapareció. Hace 3 años, mi empresa ganó un premio importante en el sector tecnológico. La noticia apareció en los periódicos locales de mi ciudad natal. Ese día, recibí una carta. No un correo electrónico, una carta de papel. Era de mi madre. Ella había visto la noticia. La carta era incoherente. Se disculpaba a medias. Hablaba de la fe, pero sobre todo, hablaba de mi padre. Él estaba enfermo y quería verme. La carta era una mezcla de arrepentimiento y manipulación. Querían que el hijo exitoso regresara a casa. La respuesta: fui a la casa. Mi corazón latía con fuerza. La misma casa, el mismo porche, el mismo cerrojo. Esta vez, yo tenía las llaves de mi propia vida. Mi padre estaba en la sala. Estaba débil, anciano. Había perdido su fuerza. Javier, murmuró, necesito decirte, yo lo detuve. No vine a escuchar una disculpa tibia. No, papá, no viniste a disculparte, dije con una voz tranquila y firme. Viniste a ver si el hijo que echaste resultó ser el hijo útil que querías. Le conté mi historia, no como una víctima, sino como un vencedor. Le hablé del frío, del hambre, de cómo su palabra extraño se convirtió en el nombre de mi primer servidor. Le dije que no necesitaba su perdón ni su aprobación. Hace años, le dije, me echaste de casa y me llamaste perversión. Hoy soy una persona de valor y un empresario de éxito, no gracias a ti, sino a pesar de ti. No rompí a llorar, estaba tranquilo. Le di una cantidad considerable de dinero para sus gastos médicos.
no por amor, sino por compasión impersonal. Al salir, no hubo lágrimas ni gritos, solo silencio. Miré el mismo cerrojo que se cerró hace una década, y esta vez fui yo quien cerró la puerta, no con resentimiento, sino con libertad. La lección de mi vida, la homofobia de mi familia no me destruyó, me hizo más fuerte, me obligó a depender únicamente de mí mismo. El verdadero hogar no es una casa con paredes, sino la dignidad que construyes con tus propias manos. Hoy, mi vida es completa. Tengo un amor sano, una empresa próspera y la certeza de que mi valor lo defino en yo, no el miedo de un hombre ni la dogma de una religión. Y esa, al fin y al cabo, es la única aceptación que realmente importa, la tuya propia.